damos paso a nuestra siguiente expositora, la doctora Moira Suazo. La doctora Moira Suazo es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Constanza de Alemania, magíster en Ciencias Políticas y politóloga por la Universidad Mayor de San Andrés. Ha dictado cursos y conferencias en la Universidad Libre de Berlín, en la Universidad de Colonia, en el Instituto de Estudios Globales de Hamburgo, GIA, y en la Universidad Católica del Perú. Además, ha participado en diferentes congresos y conferencias mundiales. Doctora, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, especialmente a la universidad por la invitación. Para mí es un grato placer volver a mi casa. He dado clases en la UMSA, en estas aulas, que van un poco diferentes, la época en que yo era docente acá. Pero es un placer volver a mi casa de estudios. Acá he dado los primeros pasos en la ciencia política, en el descubrimiento de este mundo interesante, fascinante, que son las ciencias sociales. Acá vemos una imagen linda, es una foto personal de la Amazonía boliviana. Espero que no salte la pantalla. He titulado esta presentación Crisis multidimensional global, que es el tiempo que caracteriza el presente. Voy a explicar por qué y lo voy a relacionar a la democracia. Vamos a ver primero el espíritu del presente, tiene que ver con crisis y transformación. Luego he dividido la exposición en dos niveles. El primer nivel, el contexto grande, ¿no? El contexto ecológico y social. Ahí vamos a revisar el concepto de antropoceno y el concepto de sistema social y ecológico. Y luego, rápidamente, para cumplir con el tiempo que se me ha otorgado, antropoceno y los límites planetarios. En un segundo nivel, vamos a mirar contexto sociopolítico, es decir, presente, pero en términos de lo que hacemos los seres humanos, las sociedades, la política, y ahí voy a mirar la tendencia global, que es lo que estamos observando, a la expansión de los autoritarismos en el mundo. No me voy a referir al caso boliviano y espero que tengamos un debate y ahí podamos entrar en materia y discutir el caso boliviano. ¿Cuál es el espíritu del presente? ¿En qué mundo vivimos? Esa es un poco la pregunta que quisiera que pensemos. Inicios del siglo XXI, digamos, ya estamos entrando claramente al siglo XXI, o ya vivimos en el siglo XXI, es un tiempo de grandes transformaciones. Y realizar, asimilar este tiempo, entender en qué tiempo vivimos es fundamental. Yo creo que es una responsabilidad central de lo que nos toca vivir. Lo que estamos viviendo está caracterizado por una crisis multidimensional y diversa. Yo creo que, digamos, subrayar aquello de diversa es importante, especialmente si nuestra mirada está mirando los temas globales y está mirando el mundo desde donde nos toca. Alguna gente habla, a mí no me gusta el concepto, pero para no profundizar en el tema, porque no es el tema que quiero tocar, el sur global. Estamos pensando desde Bolivia a América Latina, un poco, esa es la pregunta. Es una crisis diversa y de muchas dimensiones, pero el gran desafío es pensar estas distintas dimensiones de forma articulada, pensar qué tiene que ver una crisis con la otra. Ese es nuestro desafío, esa es nuestra tarea. Tenemos la crisis climática, que ya se ha mencionado, ambiental, también es una crisis social, está la crisis de la democracia. Eso es, digamos, como un poco nuevo, y vamos a ver que es un poco como ahí en la periferia, pero es lo que nos convoca, y
como boliviana y pensando desde Bolivia, claro, es un tema absolutamente central. Vamos a ubicarlo también en este, digamos, como cuadro más grande. Hoy día, el espíritu del presente está marcado por la crisis de las grandes narrativas. Fíjense lo que estoy diciendo. Las grandes narrativas que sostenían el mundo en el que vivimos, que sostenían la modernidad. Nosotros hablábamos en el siglo XX, vamos a hablar de capitalismo o de comunismo. Acuérdense de la cortina de hierro, los países orientales, los países occidentales. Eso era sistema económico capitalista, o en el otro costado, el sistema económico comunista. En conjunto, la modernidad. Eso se ha caído. Eso está en cuestión. Y la pregunta es cómo entendemos este cuadro, entendemos esta crisis de las narrativas y empezamos a resignificar, a mirar con nuevos ojos, porque nos toca mirar, nos toca vivir un tiempo nuevo, diferente. Bueno, lo que es muy claro, y eso recién lo hemos visto con mucha claridad, la crisis de los combustibles fósiles. Es, digamos, como una punta del iceberg. Porque hay una íntima relación entre la energía fósil, petróleo, gas, etcétera, y la modernidad, crecimiento, ¿no? Modernidad, ya sea en países capitalistas o en países comunistas, ahí estamos todos, ¿no? Crecimiento, esa era la clave. Y ahí entramos al contexto ecológico-social, al cuadro grande, que yo diría es importante es decir, es importante pensar teniendo atrás el contexto grande, que es este cuadro, el contexto ecológico-social. ¿Qué es esto del antropoceno? Después de 10.000 años de lo que era el Holoceno, ¿qué cosa era el Holoceno? Era un periodo de balance del sistema de la Tierra. Pero ¿por qué es importante para nosotros pensar en una cosa tan antigua, que está tan lejos? Es importante para nosotros pensar en aquello porque ahí, en ese espacio, en el Holoceno, los humanos hemos hecho todo lo que nosotros conocemos y todo de lo que nosotros hablamos. Estamos con problemitas en el sonido. ¿Me paro un ratito? ¿O sigo nomás? ¿Sigo? Okay. Hay una discusión en ciencias naturales. Algunos investigadores, cientistas naturales dicen el Holoceno se acabó hace 200 años. Otros investigadores dicen no, eso es más reciente. El punto clave es el lanzamiento de la primera bomba atómica después de la Segunda Guerra Mundial, 45. Es una discusión que no vamos a entrar en aquello. El punto es que en ese momento los humanos, es decir, el ser humano se ha convertido en una fuerza geológica. Por eso es que le llamamos al nuevo tiempo antropoceno, porque es el ser humano el que va a marcar el planeta. ¿Y qué es lo que hemos hecho en estos últimos 70 años, digamos? Es nuestra actividad. Agricultura, industrialización, producción en masa, en conjunto, la modernidad. Es eso. Ha impactado en los sistemas de la Tierra y ha llevado al desbalance de los procesos de la Tierra. El ser humano se ha convertido en una fuerza geológica que ha llevado al planeta más allá de sus límites. Y ahora vamos a ver esos límites. Esta idea de los límites planetarios ha sido sugerida por Rockstone, que es un científico que está trabajando en la Universidad de Potsdam con su equipo. Y bueno, lo he copiado así, lo leeremos un ratito porque lo vamos a ver ahora en dibujo. En 3 campos, el ser humano ha sobrepasado los límites planetarios. Cambio climático, cambio en el ciclo del nitrógeno, pérdida de la biodiversidad.
En algunos campos, no es que no ha ocurrido nada, sino que no tenemos suficientes datos. Por ejemplo, sobrecarga de aerosoles atmosféricos. Y en otros campos, ahora vamos a ver en el gráfico, hay problemas. Hay problemas y esta es la situación de la Tierra. La idea es que este sería el espacio seguro para la vida de la humanidad. Ese espacio seguro para la vida de la humanidad es el círculo verde que tenemos ahí como en medio. Donde hemos sobrepasado es el cambio climático, que es la flecha que está en el medio, hacia arriba. Bueno, esos son los otros campos. Para cerrar ya esta fase, ¿qué es lo que plantea el último informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático? Que esto lo han hecho, ahora mismo se está discutiendo el tema en Cairo, pero esto ha salido ya en marzo. Antonio Guterres de la ONU dice, parece un atlas del sufrimiento humano y una acusación condenatoria del fracaso de las políticas climáticas. Ahora voy a mostrarles un pequeño resumen. ¿Qué es lo que dice ese informe? En resumen, digamos. Los efectos de la crisis climática se manifiestan más rápido de lo que los seres humanos y de lo que los ecosistemas pueden adaptarse. Es decir, ojo, adaptación ya es un tema complicado, difícil. La disponibilidad de alimentos va a ser un grave problema por la sequía. Ahí estamos sonando, ¿no? Bolivia está en el mapa de este tema. El calentamiento es un riesgo también para la salud humana. Los países pobres son los países más vulnerables. Y ahí muy claramente, estamos claramente con el caso de Bolivia. El tiempo se acaba, la adaptación tiene límites muy claros. Y esto es interesante, nuestra generación, esta es la primera generación que vive, que puede palpar, que experimenta los efectos del cambio climático, pero al mismo tiempo es la última generación que tiene un chance, una oportunidad para hacer algo. Muchas gracias. Digamos, como resumiendo muy rápido, en clave de futuro, digamos, tratando de pensar la crisis climática, a veces hago ese ejercicio con mis estudiantes, nos vamos a ubicar, voy a pensar que tengo 20 años más de los que tengo. Un estudiante tiene a veces, no sé, 20, entonces va a tener 40. ¿Cómo va a ser el mundo cuando yo tenga 40 años y tenga la responsabilidad, probablemente sobre niños o esto y lo otro, ¿no? En clave de futuro, es claro hoy que hemos llegado al fin de las energías fósiles. Y tenemos que pensar el consumo de energía. No es solamente cambiar de autos a petróleo por autos, ¿cómo se llaman estos autos? Eléctricos. No se trata de eso, porque eso es más de lo mismo. La producción de basura, el agua que se necesita para producir un auto eléctrico. No, eso no es, es otro mundo. Representa un desafío que en algunos, no en todos, provoca negación. Y esto, aquí entramos ya a nuestro tema, es un desafío para la democracia. Es un enorme desafío para la democracia. La necesidad de la transición social y ecológica es un imperativo. Y lo que es claro también es que el futuro es un futuro de entrelazamiento e interrelaciones que solo respeta las fronteras que los seres humanos, es decir, y el planeta aguantan, porque las crisis sociales también arrecian. Es decir, el planeta tiene límites planetarios, pero también límites sociales, porque acá estamos todos los humanos en esta nuestra casa común. Y entramos al segundo nivel, el contexto sociopolítico. Aquí voy a comentarles un informe que ha salido recién, el informe de la Fundación Bertelsmann, que ha salido este año, el 22. Es un estudio grande, 137 países. Y lo que constata el estudio es que estamos viviendo hoy, fíjense qué interesante, cuando yo entraba a la universidad en el 82, yo me he inscrito a esta universidad, a estas aulas, en realidad ese era el momento
en que vivíamos la tercera ola de democratizaciones en el mundo. Ahí, digamos, Bolivia era una hija de este proceso. Lo que estoy viendo hoy día y lo que estamos compartiendo es que esto se ha acabado. Estamos viviendo una ola autoritaria. Y lo que constata el informe, porque el informe es de este año, es que esta ola ya ha comenzado un poco más atrás, pero está muy claramente profundizándose. Se constatan problemas y tendencias ya existentes. Vamos a mirar el periodo 2012-2022, y ahí constatamos que en el mundo, 1 de cada 5 democracias está experimentando una erosión de la calidad de la democracia. Algunas cosas que comentaba Roger las vamos a ver reflejadas aquí. No es solo Bolivia. Y obviamente no son buenas noticias, claro. Vamos a ver, por ejemplo, gobiernos democráticos que nos presentan y plantean, ejercen estrategias autoritarias. Es decir, gobiernos que han sido elegidos democráticamente, que han salido de las urnas, que de pronto que sí tenían algunas tendencias autoritarias, pero el punto es que buscan quedarse en el poder a través de 2 estrategias simultáneas. Es un poco como la recetita casi de... Así funciona, digamos. Primero, un debilitamiento deliberado de la separación de poderes, unido a una reducción del alcance de la actividad política. Ahí está la sociedad. ¿No? Ahí está esa sociedad que está conversando, o que casi ha perdido la capacidad de conversar. Fíjense qué importante lo que estamos haciendo. Por eso alguien me decía, bueno, en el conversatorio no va a haber el espacio de comentar, ¿no? Alguien levanta la mano, pregunta, comenta o protesta o lo que sea. Eso es democracia. Y si perdemos eso, hemos perdido la democracia. Los ejemplos que les pongo aquí, India, Polonia, Bulgaria, Hungría, entre otros, hay muchos más. Obviamente, un ejemplo también que se pone, que está muy claro, es el caso de Brasil, pero eso no lo estoy comentando porque se ha movido. Se ha movido, en las últimas elecciones nos muestran otro resultado y hay que ver cómo sigue. Ay, perdón. Aquí les he traído un cuadrito, es una foto mala, por eso es que he puesto los datos a la izquierda. Así se ve la regresión en las instituciones clave, las instituciones nucleares de la democracia. Cuando Roger decía, las instituciones cuentan, estas son las instituciones de la democracia, cuentan. Elecciones democráticas, libres, justas, en las que todos creamos. Fíjense cómo ha caído el índice en menos 0.4 en este periodo, ¿no? 2012-2022. Derecho de asociación es en la segunda columna, 0.76. Libertad de expresión, la tercera columna, 0.65. Separación de poderes, que es una de las más graves, digamos, la caída de 0.58, pero los efectos de este debilitamiento de la institucionalidad democrática es muy serio. Y finalmente, derechos civiles, 0.71. Miraremos la segunda columna, la 0.76, derecho de asociación. Derecho de asociación y asamblea. Es muy interesante porque lo que vamos a ver ahora es qué ha pasado en el primer año de la pandemia, 2020, 2019-2020. Es una cosa impresionante porque este derecho de asociación es el que se ha visto recortado, apaleado, y nos muestra hacia hoy, digamos, como otro mundo. Esta mañana yo he tenido la oportunidad de estar he participado como participante en una conferencia de la universidad en ciencias sociales, y era una cosa muy interesante. Éramos así un escenario como lo que tenemos ahora, éramos varios, habían varios estudiantes, ha habido un número de música, después han hablado varios expositores, todo está muy bonito, y luego se acabó, nadie conversó. Es decir, esto es lo que somos los humanos, de este modo hacemos democracia. Bueno, está cambiando. Y acá está el punto que para mí es el punto más claro. La sociedad civil, nos muestra el informe,
es el último bastión de la democracia. La sociedad civil es el último bastión de la democracia, pero a un costo altísimo. ¿Y qué es lo que vamos a ver comparativamente? Por una parte, vemos que muchas veces la sociedad civil ha sido aplastada. Y cuando digo aplastada, estoy refiriéndome a muchas muertes. Es el caso de Bielorrusia, Birmania, Sudán, todos son casos actuales. Otras veces la sociedad ha logrado conquistar una relativa mayor apertura. Es el caso último, por ejemplo, de Chile, donde se logra hacer el proceso de asamblea constituyente, o el caso de Colombia, también pensando en América Latina, que hay un fortalecimiento de la paz a través de la acción de la sociedad. Ahora bien, un factor clave que no trata el informe Bertelsmann es lo que cuenta es el grado de deterioro de la cultura democrática y del tejido social a tiempo del estallido. Es interesante porque no es que la sociedad se mantiene así como intacta, porque si no, no podríamos explicar Norcorea. ¿Quién puede explicar Norcorea? ¿Cómo es posible un sistema político en que tenemos un liderazgo o una autocracia radicalmente autoritaria y una sociedad que da la impresión de que, por lo menos, yo no he escuchado de alguna protesta, digamos una protesta en la calle con cartelitos pacíficos? Cero. Eso va mucho más allá, no es otra cosa. Entonces, eso me está dando señales de que cultura democrática, es decir, el tiempo de vigencia de la democracia, lo que hacemos, conversamos, no conversamos, conversamos abiertamente, ¿cuál es la calidad del debate público? Y estos son los temas de Jürgen Habermas. Escuchar a la sociedad. ¿Cuáles son los artículos que salen en los periódicos? ¿Se discuten los temas? ¿Nos escuchamos unos a otros? ¿Hay preguntas? Es un incentivo para los jóvenes, por ejemplo, y me acuerdo en los 80, como estudiante de ciencia política en estas aulas, para mí era muy claro. Si tú quieres tener un futuro político como politóloga, eso era. Entonces tienes que escribir, tienes que dar tu opinión, tienes que opinar en los espacios públicos, porque si no, pues no es posible. Eso hoy ha cambiado. Llego a Bolivia y de pronto me encuentro con una cortina de silencio, con amigos, en la familia. ¿Y tú qué opinas? Sí, bien. Eso no es Bolivia. Yo vengo de una sociedad participativa, ¿no? Que Jean Carly decía, con la rebelión en las venas, ¿no? Nosotros hablamos, decimos nuestra opinión, ¿dónde está? Ese es un factor fundamental. Y claro, nuestra democracia, como decía Diego, que se ha ido, tiene 40 años, tiene graves problemas, pero yo creo que es importante tener en cuenta que el papel de la sociedad, quizás hoy más que nunca, es fundamental. Entonces, me voy a apurar porque si no voy a estar fuera de tiempo. El tiempo del COVID es lo que les decía, ¿no? ¿Qué ha pasado en el tiempo del COVID? La economía global ha sido gravemente golpeada, eso ya sabemos, declino del crecimiento del desempleo, incremento de la pobreza a nivel global. De 137 países estudiados, 80, fíjense, eso es gravísimo, 80 países muestran exclusión social estructural. Y finalmente, el crecimiento de las desigualdades entre países, que eso también es nuevo. ¿Por qué? Porque con los objetivos del milenio se notaba que se estaban cerrando un poco las brechas, ¿no? Yo me acuerdo de una vez estábamos conversando sobre la pandemia y de pronto decíamos, bueno, efectivamente la pandemia es casi un evento democratizador, porque la pandemia golpeó en todo el planeta, en el último rincón, sí, pero en algunas sociedades, esta tormenta nos encontró con un botecito inflable y en otras sociedades nos encontró con un yate. Y pasamos de muy diferente modo la pandemia.
¿Cuál ha sido esta exacerbación de tendencias? Lo que ha pasado con el COVID es que aquellas tendencias autoritarias que ya las veíamos, no venían, estaban, pero se han profundizado. ¿Qué ha pasado? Hemos tenido restricción de derechos fundamentales, efectivamente como respuesta a la pandemia, había una necesidad. El problema es que el COVID-19 ha otorgado a gobiernos con tendencias autoritarias el pretexto para recortar libertades civiles. Y nos ha cambiado a la sociedad. Y la concentración de poder en el Ejecutivo. Y digamos, para cerrar esta parte, basta ver lo que está ocurriendo hoy en China. Es un sistema que tiene un control en realidad bastante fuerte, férreo, y sin embargo, esa concentración de poder está haciendo crepitar el propio sistema, y esto es por las medidas de la pandemia, por su estrategia COVID-0. Ahora, ¿qué pasa con los países como Bolivia? Esto que se llama gobernanza pobre. ¿Cuál es este concepto? La idea es que tenemos un país con gobernanza pobre cuando la población, fíjense otra vez, la sociedad, no ejerce una voz libre en el proceso de toma de decisiones. ¿Qué significa eso de que no ejerce una voz libre en el proceso de toma de decisiones? Un poco lo que les decía. Cuando yo era estudiante, yo tenía muy claro, y me acuerdo que hicimos una revistita como estudiantes, donde hacíamos artículos de opinión política, de análisis, porque eso había que hacer, es decir, había que ejercer la ciencia política construyendo análisis político y participando en el debate público. A través de dos mecanismos en interacción. Primero, el Estado de Derecho no está garantizado. Si un joven en estas aulas, tiene la impresión de que quizás no va a conseguir trabajo porque plantea su opinión clara y concreta en un artículo, pues probablemente no lo va a hacer. Y el segundo mecanismo es el derecho a la participación política, tampoco está garantizado, ¿no? Es decir, partidos políticos. Ese es el debate en el MAS hoy día. ¿Cómo se hace carrera política en el movimiento al socialismo? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se hace carrera política en el movimiento al socialismo? Hay que hablar, hay que sobresalir, hay que hacer un buen discurso. Ya, eso es verdad. ¿Qué hay que hacer? Es una buena pregunta. Mi impresión es que todos los que medio han sobresalido les cortaron la cabeza, comenzando por Santos Ramírez ya hace un tiempo relativamente. Y voy a pasar muy rápido, ya estoy al límite. El COVID ha sido también el tiempo de una disrupción socioeconómica y que ha llevado a un debilitamiento de la cohesión social. Ha crecido la polarización, la exclusión socioeconómica, y esto ha contribuido al fortalecimiento de identidades étnicas, religiosas o de clan, es decir, particularismo versus bien común. Y lo que hemos visto es que otra estrategia es la instrumentalización de políticas de identidad para promover la polarización social. Eso vemos muy claramente, por ejemplo, en la India, en el gobierno de Modi, o en Turquía, en el gobierno de Erdogan. Finalmente, ¿cuál es la relación entonces entre esta crisis multidimensional que hemos visto ya con el tema del planeta y el último año del COVID y la democracia? El hallazgo es que hay un entrelazamiento entre instituciones fuertes y gobernanza democrática. Es decir, yo creo que este asunto de subrayar la importancia de las instituciones es un tema absolutamente clave. Es decir, la gobernanza democrática solo es posible con instituciones que responden, que dan respuesta. Esta crisis, el tiempo que nos toca vivir, es un desafío para la democracia, porque en realidad lo que vemos es que lo que estamos viendo es que esta crisis multidimensional ha llevado, un poco se expresa también esa ola autoritaria. La sociedad civil, ya lo hemos dicho, es el último bastión de la democracia, es decir, y esto nos hace recuerdo, y ahí Bolivia, el capital político democrático cuenta, pero ojo, es dinámico. No es que es algo que tenemos, la rebelión en las venas o
la politización, que eso es algo que se comenta en todas partes. Tú vienes de Bolivia, comentame cómo es la politización. Eso no es algo que está dado por hecho y así va a ser. Es dinámico. Y eso lo veo con mucha claridad, porque yo he tenido la socialización política en esta sociedad, y mi sociedad, la veo cambiada. Bueno, lo que es muy claro es esta necesidad de gobernanza, de construcción de gobernanza basada en consenso, la construcción de consensos, y finalmente la necesidad de reposicionar la importancia de la calidad del manejo del conflicto, que claramente también ha bajado notablemente. Bueno, ahí están algunas cosas que... Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Moira Suazo.